esta mañana. Solamente abra su mente y abra su corazón. Pues esté atento y el que le esté hablando al lado y no me hable porque voy a escuchar palabras del Señor. Gracias, pastor. Buenos días, bendiciones para todos. Quiero primeramente, como siempre lo hago, agradecer a nuestro Dios por el gran privilegio de estar en este lugar. Amén. Ninguno de nosotros merecemos estar aquí. ¿O hay alguien que lo merezca? Pero solo el gran amor de nuestro Señor Jesucristo nos permite estar aquí. Amén. Es algo muy hermoso lo que Cristo ha hecho con todos nosotros. Todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo, pues será lleno de bendiciones. No podemos seguir rechazando ese grande amor. Si a mí alguien me pregunta hoy, ¿tú amas a Cristo? En aquellos tiempos yo dudaba, pero hoy yo con toda seguridad, yo les puedo decir que sí lo amo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Hoy yo quiero hablar de ese gran amor, de ese gran poder vivificador que tiene Cristo Jesús. No hay nadie más que lo tenga. No hay poder humano, pero eso sí, este poder es superior a aquel que nos quiere derrotar a nosotros. Y por eso quiero hablar de ese gran poder vivificador de Cristo. Porque hoy más que nunca estamos prácticamente a medio paso de que Él venga. Pero cuando decimos que estamos a medio paso, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Si nosotros tenemos que confiar en Él. Sí, claro que sí, tenemos que confiar en Jesús. Pero cuando me refiero a eso, me refiero a los grandes momentos, a los más grandes de todos los tiempos que estamos esperando. La cosa no está buena. No es para que estemos durmiendo, algo así mencionaba el pastor. No podemos seguir durmiendo, mis hermanos. Los acontecimientos políticos religiosos que estamos viendo hoy nos dice que todo esto está más cerca. Hoy más cerca que nunca. Por eso la iglesia debe despertar. Porque según la parábola de las 10 vírgenes, todas se durmieron. Y ese es un reflejo del estado actual de la iglesia. Y si nosotros no despertamos, nos lleva el chamuco, como quien dice. ¿Sí o no? Porque ya se anda como león. ¿Buscando a qué? La cosa no está fácil. Y si sabemos que este último tiempo es el más grande, la más grande tribulación de todos los tiempos, nosotros debemos estar atentos. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir en Mateo 24, versículo 42. Ahí vamos a tener listo, pero vamos a orar primero. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados. Y por favor, Señor, te pido de corazón que no veamos ni escuchemos a este pecador, sino que escuchemos tu santa voz. En el dulce nombre y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. Ahora sí, Mateo 24, versículo 42 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo? Porque estas son palabras de Jesús. ¿Qué nos está diciendo Cristo cuando nos dice velad? Nos está diciendo despertaos. Porque recuerden, Él le pasó diciendo a sus discípulos, ¿se pueden sentar por favor? Gracias. Él le pasó diciendo a sus discípulos, en los momentos que Él esperaba más angustioso, que Él les decía, velad y orad. Ahora, ¿pasaron velando y orando ellos? No. Les repito, ese es un reflejo de lo que está pasando hoy en nuestra iglesia. En el mundo cristiano hoy,
Cuando digo nuestra iglesia, en el mundo cristiano hoy, porque todos somos hijos de Dios. Y Dios quiere que todos nos salvemos. Pero los discípulos no escucharon la voz de Jesús. Y hoy está pasando lo mismo. Aunque estamos viendo las grandes señales, porque este capítulo es precisamente, el capítulo 24, son las predicciones de Jesús antes de su venida. Yo quiero que veamos ese contexto. No lo vamos a leer todo, por supuesto, pero yo quiero que de ahí arranquemos para que entendamos la razón por la cual vamos a entender el poder vivificador de Cristo, el cual hoy por hoy nosotros lo necesitamos. Entonces, yo quiero que veamos todo el contexto en sí. Lo vamos a resumir, por supuesto. Y dice el versículo 3, y sentándose Jesús en el monte de los apartes, diciendo, dinos, ¿quiénes preguntan ahí? Los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pregunto, ¿estamos hablando de este fin que estamos viviendo hoy? ¿Sí o no? Claro que sí. Aunque ellos a lo mejor pensaron que podrían estar viviendo o iban a vivir este último tiempo, ellos podrían estar errados en ese sentido, pero sabemos nosotros hoy que claramente estamos viviendo ese último tiempo del fin. ¿O no lo creen ustedes? Claro que sí. No hay por qué dudar. Y ahí en el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Antes de eso, Jesús viene diciendo de una forma paralélica las profecías del tiempo del fin. Cuando nosotros leemos eso, sabemos muy bien, claramente, que ya muchas de ellas se están cumpliendo, se han cumplido y se siguen cumpliendo. Aunque no se están cumpliendo, una de ellas, la última, no se ha cumplido de una manera poderosa, firme ya, pero sabemos que eso está casi en su clímax. ¿Me voy a entender? Entonces, lo interesante es lo que dice aquí en el versículo 20, bueno, en el 20, vamos a leer el 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es muy interesante que Jesús pide la oración para que no sea en un tiempo de invierno. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Andar en el monte, andar en cualquier lugar en invierno, a la hora que venga nuestro Señor Jesucristo. Peor si nos agarra en unas circunstancias terribles. Eso del sábado se los voy a dejar porque yo no quiero venir ahí a dar una doctrina, porque ustedes saben que hay algo diferente entre nosotros, pero no hay diferencia para Jesús. Somos iguales todos nosotros y por eso yo agradezco siempre que ustedes me permitan estar aquí en este lugar, pero realmente no vengo a adoctrinar a nadie, solo vengo a traer el mensaje de Jesucristo. Ahora, dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Esto es lo que más me interesa que nos enfoquemos nosotros, hablando, resumiendo de todo lo que Jesús viene mencionando aquí en este capítulo. Jesús lo enfatiza todo en estas palabras prácticamente. Porque habrá entonces gran tribulación. Y ustedes me dirán, bueno, siempre han habido grandes tribulaciones, y es cierto, pero escuchen lo que sigue diciendo. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tribulación que viene es la más terrible, mis hermanos. Es la más terrible. Por eso es que ahora tenemos que entender las palabras de Jesús. Y miren, y más sin embargo, para aquellos que hablan y nos pueden acusar que somos alarmistas, yo les diría entonces el primer alarmista, el número uno es Jesús, porque escuchen lo que dice en el versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Después que viene hablando todo el contexto de los acontecimientos duros que van a suceder en este último tiempo, Jesús nos dice, para que escuchemos, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama enternece, ustedes que son del campo lo entienden esto muy bien, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pregunto, ¿cuáles cosas? Todas las cosas que él viene hablando en todo el capítulo, la cual debe servir para que nosotros pongamos ¿qué?
atención. Entonces dice él, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Y quién dice gloria a Dios? No tenemos por qué tener miedo. Tenemos que estar contentos, ¿sí o no? Que ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es mi Salvador, es nuestro Salvador. Amén. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo creo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes lo creen? Claro que sí. Hay que creerlo. Porque la palabra no falla. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán. Porque nosotros los hombres mentimos. Y nos volvemos, un momento estamos y otro momento estamos. Pero la palabra de Dios se cumple. Se cumple. Entonces ahora sí, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Imagínense si a nosotros nos dijeran que Él viene mañana, hasta hoy nos estaríamos alistando, según nosotros. ¿Verdad? Así somos nosotros. Por eso es que la iglesia duerme hoy. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para entender los acontecimientos. Todo lo que está pasando, tanto allá en el Vaticano, en el sistema papal, como en los Estados Unidos, todo eso es un acontecimiento, son acontecimientos proféticos. Y lo que pase políticamente allá, junto con los protestantes en los Estados Unidos, que son quienes les van a dar el poder a la otra bestia, que es el sistema papal, eso está relacionado con el fin del tiempo. Pero hoy no voy a hablar de eso, por supuesto. Ahora los voy a invitar. Santiago, vamos a Santiago. Santiago 4. Santiago 4. Mire, Jesús dijo que estuviéramos ¿cómo? Despierto. Esto es muy importante. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Velad, dijo Jesús. Todo esto tiene que ver con... Vamos a tratar de ir a la ley y al testimonio. Un poquito aquí, un poquito allá. Siempre hablando del mismo contexto. No podemos agarrar nada más un versículo para hablar, porque entonces haría mi misma historia. Tiene que ser así dice Jehová. Amén. Ok. Versículo 7. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Pregunto, ¿cuánto de nosotros nos estamos sometiendo a Dios? Miren, seamos honestos, porque yo le preguntaría qué es someterse a Dios y usted me tiene que contestar ahorita. Si ustedes dijeron que sí, díganmelo ahorita. ¿Qué es someterse a Dios? Está bien, obedecer la palabra. Pero si yo no conozco la palabra, ¿cómo la voy a obedecer? ¿Cómo yo voy a obedecer a mi padre si no lo conozco? ¿Ya vieron qué interesante? Esto tiene que ser una relación genuina, verdadera. Miren, si ustedes no tienen relación en su propia familia, ustedes no conocen a Dios. Si yo no tengo una relación con mi propia familia, yo no conozco a Dios. La palabra lo dice, no lo digo yo. Es que tenemos que ponernos erizos. Yo estoy hablando ahorita y me puse erizo. Se lo digo honestamente. Porque esto es duro, mis hermanos. Nosotros necesitamos someternos a Dios. Cristo era Dios, pero se sometió a su Padre. Cristo era hombre como ustedes y como yo, pero se sometió a su Padre. Nosotros necesitamos seguir a Cristo. ¿Seguir qué? Cuando decimos seguir a Cristo, ¿qué es? Tener una relación con Cristo, mis hermanos. Seguir sus pasos. No como aquellos que quieren ir. Creo que la última vez les dije eso. Hay muchos que van allá a Jerusalén porque tienen dinero para ir a Jerusalén, porque quieren seguir según ellos los pasos de Cristo, porque ahí anduvo Cristo.
Pero no hay necesidad, para seguir a Cristo no hay necesidad de ir a Jerusalén. Con ese dinero mejor, seguimos verdaderamente a Cristo, ayudando a nuestro alrededor, al necesitado. ¿Se dan cuenta? Eso es tener una verdadera relación con Cristo. Eso es seguir a Cristo, porque Él dijo, donde hay un enfermo, ¿quién está ahí? Cristo. Cuando nosotros le damos de vestir a alguien, de comer a alguien, ¿a quién le estamos dando de vestir y de comer? A Cristo. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a Dios? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando tuvo aquel encuentro de la tentación con Satanás? ¿Se sometió a Dios? ¿Cómo fue que obtuvo el triunfo Jesús? Pregunto. Amén. Con la palabra. Sencillo, mis hermanos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero no debe ser ustedes y yo. No es en este momento nada más que vamos a someternos a la palabra. Es a diario en su casa, personalmente. No puede ser que a ustedes se les pregunten, que a mí me pregunten de tal historia en la Biblia y yo no la sepa. Porque ¿cómo yo entonces le voy a decir al enemigo, escrito está, si no sé dónde está escrito? ¿Miren qué tremendo? Porque entonces va a pasar que vamos a resistir al diablo, porque eso es lo que dice ahí. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pregunto, ¿y no fue eso lo que hizo el diablo con Jesús? Y yo me lo imagino al bandido, porque miren, así como él obtuvo el triunfo en el Edén, en la humanidad, él dijo, aquí me lo llevo, porque Jesús era hombre. Y él no se presentó como un ángel de luz. Bueno, se presentó como un ángel de luz, perdón. Él no se presentó como nosotros lo escuchamos. Él se presenta siempre como un ángel de luz. Por eso es que la Biblia dice que si es posible, a los escogidos engañará. Si fuese posible, pero no va a ser así. A los escogidos no. Porque los escogidos están sometidos a Dios. ¿Ya vio? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero es que algunos creen que con venir aquí un día domingo o X día o todos los días, ya eso es suficiente para decir que estamos cerca de Dios. Claro que es bueno, yo no digo que no. Pero estar cerca de Dios, mis hermanos, es algo personal, ya lo dijimos. Creemos que Dios está con nosotros y otros hablan que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero no es suficiente, bla, 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 mis hermanos. No es suficiente. Nosotros tenemos que velar y orar. Y estudiar la palabra, porque en la palabra está ¿qué? El poder vivificador. Por eso es que Él habla de que nos sometamos a Dios. Pecadores, dice. Estoy en el 8, versículo 8. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros de doble ánimo, porque es que infelizmente así somos. Un día estamos bien y estamos felices y venimos felices a la iglesia, pero si nos pasa algo, como no hemos estado velando y orando, hay un doble ánimo. Purificad vuestros corazones. No sigamos siendo de doble ánimo. Tenemos que someternos a Dios. Afligíos y lamentad y llorad, nos dice. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Tenemos que humillarnos ante nuestro Señor. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No os ha tomado tentación, sino, dice, humana, porque el problema está en la carne. ¿Qué más dice? Mas fiel es Dios. Ahí está, miren.
nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Cuando nosotros nos sometemos a Él, sí. Miren qué diferencia. Por eso les decía, nosotros no podemos decir que Dios está con nosotros cuando llevamos una vida tibia, una vida cristiana tibia. Por eso es que Él dice que nos vomitará de su boca. Porque al tibio ni el mismo diablo lo quiere, porque ni es un buen mundano, mucho menos un buen cristiano. Es tremendo. Entonces dice, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Y muchos dicen, yo he escuchado, oh bueno, viene la gran tribulación, viene este fin del mundo, la más grande, la más terrible, pero si Dios sabe que yo no voy a soportar, Dios me va a llevar al descanso, dicen uno. Eso no está diciendo estos versículos. No está diciendo eso. Las siguientes palabras lo confirman. Escuchen bien. Sino que con la tentación, ¿está sacando la tentación de nosotros? ¿Fuera de nosotros? No, nosotros estamos expuestos como Él estuvo expuesto. Sino que con la tentación, ¿qué? Dará también la salida. Cristo nos da la salida. Si nos sometemos a Dios. Ahí está la diferencia. Tenemos que someternos a Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir, dice. Por tanto, amados míos, dice, ¿huid de qué? ¿Acaso nosotros no somos idólatras? ¡Ja! Miren, Jesús no aceptó los reinos de este mundo que le ofreció ahí una tentación. Y aquí la mayoría de nosotros los cristianos andamos afanados en este mundo. Miren qué tremendo. ¿Ustedes creen que solo ellos eran idólatras? Porque el contexto de estas palabras, todo el contexto se trata de eso. Se trata de la amonestación contra la idolatría. Léanlo todo el capítulo desde el comienzo. Y verán ustedes. Y hoy no pasa eso en la iglesia. Claro que sí. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias están ahora con menos número que antes? Porque el diablo nos está ofreciendo todo el afán de este mundo y todo el mundo está yendo a esos lados. Mateo 27. Mateo 27. Ahí vamos lo hermoso ahorita. Ahí vamos entrando ya. Para entrar al poder vivificador de Cristo. De hecho, hemos entrado ya. Porque la palabra de Dios es un poder vivificador. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Amén. Versículo 50 y 51 vamos a leer. Ustedes sigan leyendo después en sus casas para que vean todo el contexto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. ¿Qué momento es ese? Su muerte, ¿ok? Su triunfo en la cruz. Nuestro triunfo. Nuestro triunfo. Habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. ¿Recuerdan que les dije que de la misma manera que el enemigo había obtenido el triunfo con nuestros primeros padres, él dijo, aquí me lo llevo en la tentación? ¿Recuerdan que les dije? En la tentación, cuando Jesús sabía que, ¿qué había hecho Jesús? Ayunado. ¿Cuántos días? Y 40 noches. Amén. Eso lo necesitamos nosotros también. Ayunar, mis hermanos. Entonces les decía, como él sabía que era un ser humano el que había venido, velado, porque era 100% hombre, pero 100% Dios. Amén. Pero él dijo, aquí lo tengo, este muñequito. Estoy ilustrando, ¿verdad? No me tomen a mal. Pero imagínate, porque es que así somos nosotros humanamente, ¿sí o no? Creemos que somos superiores a otros, ¿sí o no? Así es él también. Por eso fue echado del cielo. Él y la tercera parte de los ángeles del cielo.
porque él quería ser como Dios. Y él siempre se cree superior. Entonces en ese momento él dijo, aquí me lo llevo. De la misma manera como lo hizo en la carne, en la humanidad, con nuestros primeros padres, él dijo, aquí me lo llevo a Jesús también. Aquí le gané. ¿Entienden? Pero Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, de la misma manera, Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, muere y triunfa en la humanidad. Por eso quiero que recordemos estas palabras que están en Mateo 5. Mateo 5, versículos 17 y 18. Después volvemos a donde estábamos para terminar el siguiente versículo que nos faltó. Pero que yo quiero para que se vea que ese momento tiene sentido las palabras que yo estoy mencionando, para que así veamos que estamos hablando conforme a la ley y al testimonio, conforme a la palabra. Gracias, mi hermana. Entonces dice el versículo 17. Recuerden, este es el sermón del monte en todo el contexto, que son las características, las bienaventuranzas para poder pertenecer ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ahora dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ok, cuando dice aquí la ley está hablando de la Torá. Pero dice, o los profetas. Era lo que existía de la Biblia en aquel entonces. Pero claro que la ley de Dios estaba incluida. Esa arca estaba incluida en la ley o los profetas. Entonces, ¿qué dice él? Entonces, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué dice? Para cumplir en su vida. Por eso sabemos que él fue 100% hombre, pero sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 18 entonces, miren, eso es lo que quiero que comprendamos. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿se acuerdan de las palabras de Jesús en Mateo 24? Porque es su palabra. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, dice. O sea, de todo lo que habla la ley, o sea, la Torá y los profetas, incluyendo esa arca, hasta que todo sea cumplido. ¿Y qué es todo? Es la gran pregunta. Es decir, todas las cosas que conciernen a la raza humana, mis hermanos. Nosotros estamos incluidos en esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Todo lo que se refiere al plan de la redención. Mis hermanos, Cristo nos incluyó a nosotros en ese plan. Nosotros estamos incluidos. ¿Dónde estábamos entonces? Mateo 27. Amén. Ahora sí, vamos al 51. Escuchen. Y he aquí dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. ¿Qué fue lo que permitió Jesús? Recuerden, he aquí el verdadero Cordero de Dios, dijo ¿quién? Juan el Bautista, que quita, dice, el pecado del mundo. Había un muro de separación, pero ¿quién no permitió que ese muro de separación se abriese? Cristo, su muerte, habían sacrificios, ¿recuerdan? Era un simbolismo de Jesucristo. Ahora había muerto ¿quién? El verdadero Cordero de Dios, el cual nos permite entrar en medio de ese velo al lugar santísimo. Gloria a Dios. Recuerden, habían sacrificios, el cual representaba la sangre de ¿quién? Ese corderito era Cristo, que quita el pecado del mundo de nosotros. Ahora Cristo está ¿dónde? En el verdadero santuario celestial, intercediendo por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, mi hermana. Claro que sí. Todos debemos de, miren,
Si el mundo cristiano normalmente se emociona con cualquier cosa, porque a veces eso pasa, con cualquier cosa que aquí decimos, cuando escuchamos esta verdad, mis hermanos, debería ser algo sabroso en nuestras vidas. De verdad les digo, deberíamos de erizarnos. A veces cualquier tontería nos eriza. Pero esto debería sentirse de una manera profunda, hermosa. Amén. Vamos ahora a Hebreos, al libro de Hebreos. Capítulo 2. Vamos a seguir viendo lo que ya estamos analizando del propósito de la encarnación de Cristo. Que ustedes pueden ir, por ejemplo, a Juan, en el primer capítulo, en Hebreos mismo, aquí en el mismo primer capítulo, pueden comprobar que Jesús era Dios, pero Jesús vino en carne. ¿Amén? Ok. Ahora dice, versículo 10. Porque le era preciso a aquel, ¿quién es aquel? Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Por eso, al permitirnos entrar, al romperse el velo, nos permite entrar a Él, al sumo sacerdote, para que Él interceda. ¿Por qué? Por nuestros pecados, nos hace hermanos, nos hace hijos de Dios. Pero el propósito que quiero que veamos, sigue diciendo aquí en el 14. Por eso dice en el 11, eso que acabo de mencionar, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora dice el 14, así que, una conclusión, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros participamos, somos de carne y sangre. Amén. Él también, Jesús también, participó de lo mismo. ¿Para qué, mis hermanos? Escuchen, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuándo lo va a destruir? Lo está destruyendo hoy. Amén. Porque Él triunfó en la cruz, lo destruyó. Pero no terminó en la cruz. El trabajo sigue. El trabajo sigue, mis hermanos. Por eso es que nosotros estamos incluidos en lo que leímos en Mateo 5, versículo 18, que ahí todos estamos, todo lo que se refiere al plan de la redención, nosotros estamos incluidos. Y sigue diciendo, versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre, al pecado. Escuchen bien, todo lo que estamos leyendo ahorita es el propósito por el cual Jesús se hizo hombre. Tenemos que entender eso. Eso no se habla en estos púlpitos. Muchos hasta dicen que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Falso. Con eso estamos diciendo que el diablo tiene más poder que Cristo. No es así. ¿Qué es más fácil? ¿Perderse o salvarse? ¿Qué? No. Pregunto. No. Pregunto. ¿Qué es más fácil? ¿Perderse o salvarse? No. Si tenemos la palabra, si tenemos un poderoso, al Rey de Reyes, ¿es más fácil salvarse? Claro que sí, pero es más fácil. Es más fácil salvarse. Para el impío es más fácil perderse, pero nosotros no somos impíos. Dios no quiere que seamos impíos.
Dios quiere que seamos sus hijos. Porque somos sus hijos. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Mira, ahí está confirmado. Sino que tomó la de la simiente de Abraham. La de nosotros, pues. La humana. Por cuanto le era preciso, escuchen, ahí está el propósito. Porque por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser así. No podía venir de otra forma. Tenía que estar expuesto al pecado también él. Por eso venció. Si no, no hubiera vencido. Si no estaba expuesto al pecado, ¿cómo iba a vencer? Díganme ustedes. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote hoy? ¿En el cielo? Hice un pensamiento hablando del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo. El cual vamos a comer de mes en mes, como comían nuestros primeros padres. Y tenía tanto poder ese árbol, que hasta los antediluvianos se beneficiaron, ¿sí o no? Eran longévenos. Pero ese es el poder de Cristo. Entonces dice ese pensamiento, que sus ramas cuelgan sobre sobre las murallas del cielo, sobre los muros del cielo. ¿Hasta dónde? Hasta esta tierra. ¿Y cuánto de nosotros nos queremos aferrar a esas ramas? ¿Ah? ¿Cuánto de nosotros nos queremos aferrar a esas ramas? Amén. Entonces sigamos leyendo. Entonces dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué dice? Para expiar los pecados del pueblo. Pregunto, ¿qué es expiar? Yo me voy a Google, para que no digan que estoy hablando, porque hay cosas buenas de Google, para que sí entendamos, porque sí sabemos de la expiación de Jesucristo, pero vayamos un poco profundito. ¿Me doy a entender? Para que entendamos mejor estas palabras aquí, para aquellos que contradicen la palabra de Dios. Consiste, dice, en padecer el castigo por los pecados, pero escuchen bien esto, con lo cual se eliminan los efectos del pecado. El expiar Jesús elimina los efectos del pecado. El árbol de la vida, ¿recuerdan? Y el pecador, ahí está la diferencia, sí, mis hermanos. Y el pecador arrepentido, dice. Escuchen bien, porque Jesús no es ministro de pecado, es ministro de pecadores arrepentidos. ¿Ya? Miren qué diferencia. Hay una gran diferencia, mi hermana. No podemos seguir hablando de una gracia barata, porque tuvo un costo, mis hermanos. Y no podemos seguir pisoteando la sangre de Cristo, porque ya no quedaría más sacrificio si seguimos abiertamente en pecado. No es posible que por ejemplo, un gran dirigente, un gran predicador, un gran pastor venga a decir a este púlpito, o cualquier otro púlpito, me estoy refiriendo de manera general, ¿no? Vamos a seguir pecando, todos los días pecamos. Que renuncie entonces. Porque no es un representante de Dios el que diga eso. Aunque lo diga inocentemente, entonces si él de repente se da cuenta de su error, pues tiene que rectificar. Porque un siervo del Señor no puede estar pecando a diario, abiertamente. No tiene sentido. Jamás va a ser un representante de Dios. Para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso dice, someteos a Dios. ¿Se dan cuenta? Miren qué sencilla la palabra de Dios. No se contradice, mis hermanos. Ahora vamos entonces, aquí en Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 15. Hablando de una exhortación a entrar en el reposo de Dios mediante la fe en Cristo.
Miren que el 14 dice, por tanto, dando una conclusión de todo el capítulo 4, e incluyendo lo que acabamos de leer en los versículos anteriores del capítulo 2, porque todo tiene relación. Está hablando del santuario celestial, el verdadero que está en el cielo, porque todo el capítulo de Hebreo habla de eso. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra cristiandad. Sigamos los pasos de Cristo, porque decimos ser cristianos. Entonces dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. O sea, el objetivo es ese, mis hermanos. Cristo sufrió inclusive más que cualquier otro ser humano aquí en la tierra. Por eso dice esta palabra. Él puede compadecerse de nuestra flaqueza. Si no, dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Gloria a Dios. Eso es lo que nos hace poderosos a nosotros, el poder de Cristo. Por eso es que yo digo, Dios es amor. Dios es amor, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es para todo aquel que en Él crea. Pero el creer de obedecer, decía un hermano aquí. Se trata de obedecer a nuestro Dios, porque si lo amamos, ¿qué dijo Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Y yo lo amo porque Él me amó primero. Yo estoy agradecido con Dios, por eso estoy aquí, mis hermanos. No hay otra razón. No merezco estar aquí, siempre lo digo. Pero por el amor de Dios estoy aquí. No hay otra razón, porque Él me amó primero. Y por eso andamos arriesgando nuestras vidas. Pero no me importa si Él ya me la salvó 2 veces. Así que estoy en sus manos. Sometemos a Dios. Sencillo. Creer en Dios. Y por eso nos invita. Miren, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que caminar por fe, mis hermanos. ¿Para qué dice? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No podemos encontrar la gracia de Dios si no tenemos fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no demostramos realmente en nuestra vida conforme a sus obras, no, eso nos dice que no tenemos fe si no andamos conforme a sus obras. Es sencillo. Mire, no necesitamos ser tan estudiados. Sí es bueno ser un buen teólogo, estudiar teología es bueno. Pero para entender la palabra de Dios, para ser iluminado por Dios, usted no tiene que tener el gran nombre, ni pertenecer a una gran iglesia. Solo basta someterse a su Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Tener una relación íntima con nuestro Dios. Hebreos 8 ahora, mis hermanos. Vamos a Hebreos 8. Así que, versículo 1. La suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cuando se rompió el velo, sabemos que hoy, en el verdadero santuario celestial, Dios entró ahí para ofrecernos también sentarnos con Él. Y que vayamos hoy por fe. Porque Él es nuestro ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Gloria a Dios.
Por eso es importante. ¿Usted quiere saber todo el plan de la salvación? Todo el plan de la redención. ¿Saben qué tienen que estudiar ustedes? El tabernáculo. Vaya al Viejo Testamento. Por eso Él dijo en Mateo 5, 17, 18, que Él venía a cumplir, no a abrogar la ley o los profetas, porque ahí está todo el plan de la redención, mis hermanos, el cual ustedes y yo estamos incluidos. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Capítulo 10 ahora. Siempre en Hebreos. 8:10, mejor dicho. 8:10, perdón. Miren, recuerden todo lo que hemos hablado del propósito de la encarnación de Cristo y de lo que Él está haciendo hoy en el santuario celestial. Aquí hay una promesa en eso, porque habla de un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, dice el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso está en el versículo 9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor. Porque la gracia tiene límite, mis hermanos. Y hoy, como en el arca de Noé, como en los tiempos de Noé, la gracia estuvo abierta por ¿cuántos años? Cuando predicó, ¿cuántos años predicó Noé? 120. Estaba la puerta de la gracia abierta. Hoy tenemos la puerta de la gracia abierta también. Pero Dios es un Dios de límite. Es un Dios de promesa, pero sus promesas son condicionales. No podemos seguir pisoteando la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo 10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Quiénes son la casa de Israel hoy? Nosotros somos la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿cuáles días? Estos días, mis hermanos, estos días. ¿Y qué dice? Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. En ese sentido es un nuevo pacto, no como el viejo decía. ¿Cómo fue escrito el viejo? En tablas de piedra. Pero ahora Dios promete, cuando Cristo murió en la cruz y se abrió el velo, nos da la oportunidad de ir al verdadero santuario celestial pidiéndole perdón por nuestros pecados. Arrepentidos de corazón, someteos a Dios. ¿Y quién huirá de nosotros? ¿Y quién va a entrar en nosotros? Cristo, Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vivirá en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso dice, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios. Él es mi Dios. Es nuestro Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Miren qué gran amor el de Dios que nos ha dado a su Hijo para hacernos hermanos. Y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuándo vamos a ser nosotros el pueblo de Dios? Dice. Cuando permitamos, cuando vayamos arrepentidos de corazón por nuestros pecados. Entonces Él nos promete que, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe si le estamos hablando, no cualquier oración, mis hermanos. Él sabe cuándo vamos a llorar. Arrepentido por nuestros pecados. Él sabe. A Él no lo engañamos, ¿o sí? Jamás. Ahora sí. Vamos al capítulo 10. Versículos 14 en adelante. Hasta el 22 vamos a ir. Esto es tremendo, mis hermanos. Van a ver ustedes cómo todo lo que hemos estudiado y comentado, aquí lo confirma todo. Capítulo 10, versículos 14 hasta el 22 vamos a leer. Pero yo les repito, mis hermanos, ustedes tienen que seguir estudiando. No nos podemos quedar con lo que escuchamos aquí. Entonces dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? ¿Para un ratito?
para siempre a los santificados. O sea, somos apartados para un uso santo. Eso es ser santificado. Ahora dice el 15, y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho lo que leímos ya, miren ahora, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Es palabra de Dios, así dice Jehová. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por el poder de Cristo, mis hermanos. Por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. Y lo está prácticamente confirmando aquí. Porque por gracia soy salvo, dice. Pero les repito, no es una gracia barata como la que se predica hoy. Como una imaginación. Es que nosotros permitamos que Él ponga sus leyes en nuestros corazones. No podemos seguirle fallando a nuestro Dios. No podemos seguir siendo sinvergüenza. Decir que somos hijos de Dios y andamos en pecado. ¿De quién es el pecado? Y si andamos en pecado, hijos de quién somos. Uy, ni quiero seguir mencionando eso. Tenemos que ser honestos, mis hermanos. Miren, ustedes tienen el privilegio de vivir aquí, en la montaña, y no en la ciudad. Porque es donde Dios ha escogido sus grandes hombres. Lean la Biblia y verán. No es nada nuevo lo que les estoy diciendo. Porque estando aquí, estamos en la naturaleza, en el Dios de la naturaleza. Y estamos más cerca de Dios aquí. Eso hizo con Juan el Bautista. Ese hombre estaba destinado a ser ¿quién? Un sacerdote. Pero si Dios hubiera permitido que siguiera, porque era el hijo de Zacarías, el sacerdote, él debió haber sido un sacerdote. Pero Dios no lo permitió, si hubiera sido otro corrupto. Así como lo oyen. Entonces sigue diciendo. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Cuándo es que Jesús jamás, cuándo es que Dios y el Espíritu Santo jamás se van a acordar de nuestros pecados? Cuando nos apartemos. Si hasta la lógica lo dice. Porque no va a permitir que entre pecado al cielo, como muchos enseñan. ¿Acaso somos mejores que aquellos ángeles que fueron echados del cielo? Privilegiados somos, que Dios nos está escogiendo para ocupar esos lugares. Gloria a Dios. Pues donde hay remisión de estos, ¿de qué cosa cuando dice de estos? De los pecados. Ahora yo pregunto, ¿qué es remisión? ¿De qué está hablando la Biblia? En su sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Clase de trabajo es de nuestro Señor. Ese es el trabajo que está haciendo allá en el cielo. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos entrar por fe. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? De arrepentimiento. No podemos entrar al cielo por fe si no nos arrepentimos. Usted no puede venir a este lugar con fe si no viene a entregar sus cargas a Dios. ¿Y cuáles son nuestras cargas? Sencillo, mis hermanos. No hay que ser gran teólogo para entender esto. Así que, hermanos, por eso es que dice después, me salté un poquito, pues donde hay remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, porque si ella los tiró largo, si los desapareció, tenemos que hacer, tiene que haber más sacrificio. ¿El pueblo judío tiene que seguir haciendo sacrificio? No, si el verdadero Cordero de Dios ya murió en la cruz. Ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote que está en el cielo, en el verdadero tabernáculo. ¿Se dan cuenta que es tan importante esto como la muerte en la cruz? Pero no quedó ahí en la cruz.
El trabajo de Jesucristo sigue. El plan de la redención todavía está. Porque estamos expuestos. Mientras vivamos en este mundo, estamos expuestos a Satanás. Y él no se quiere ir solo. Pero tenemos a nuestro gran sumo sacerdote defendiéndonos, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Miren qué lindo, por eso es que yo digo, Dios es amor. Tenemos que entender todo el plan de la salvación. No terminó en la cruz, mis hermanos. El plan sigue. Es más, vamos a vivir por la eternidad y seguiremos estudiando todo el plan de la salvación. Es tan grande como Dios es grande. Pero nuestra mente pequeña, debido al pecado, después de 6,000 años, de más de 6,000 años, mis hermanos, no puede comprenderlo, no podemos. Pero Dios nos dejó lo suficiente en su palabra para que no nos enredemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿se dan cuenta? Es la sangre de Jesús quien nos permite entrar, ¿a dónde dice? Al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, ¿a través de qué dice? Del velo. ¿Cuál velo? El que se rasgó. ¿Se dan cuenta? Que no fueron mis palabras, es palabra de Dios. Miren, un poquito aquí y un poquito allá. Pero tienen que seguir, les decía, usted investigando más. Pero la palabra de Dios es sencilla, está abierta para nosotros. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está la diferencia, es la fe, mis hermanos. Es la fe en Dios, en nuestro único Salvador, que dio la vida por nosotros. Purificados, ¿cómo dice? Purificados los corazones de mala conciencia. Esa mala conciencia, ese pecado que hay en nosotros, Él los quiere purificar. Y lo hará porque es una promesa, ya la leímos. Y esto mismo está en el Viejo Testamento. Hay unos que lo rechazan inclusive. ¿O no lo han escuchado ustedes? Hablan que ya no estamos bajo la ley. Pero si la gracia siempre existió. Si hasta los ángeles del cielo, hasta el mismo diablo, vivieron la gracia de Dios. No sabemos cuánto tiempo dilataron para ser desechados del cielo. Pero Dios les dio oportunidad. ¿No es gracia eso? ¿No es gracia lo que hizo en los tiempos de Noé? Claro que sí. Pero si nosotros queremos comprender el Nuevo Testamento, tenemos que ir al Viejo. Las palabras que Jesús usó en la tentación, ¿de dónde venían? ¿Del Nuevo o del Viejo Testamento? Si no existía el Nuevo. Él usó un escrito está, mis hermanos. Y Dios nos las dejó para que digamos, no, eso no. Solo el Nuevo. ¿Para eso nos dejó? No. Para beneficio de nosotros. Para que la historia no se repita. Porque lo mataron, su pueblo, sus dirigentes. Si hoy viniese Cristo, no lo voy a decir así. Cada vez que un hombre de Dios habla de estos temas, conforme a la palabra, lo rechazan. Lo rechazan, mis hermanos. Siempre ha sido así. ¿Está loco ese? ¿Cómo va a decir que nosotros podemos vivir sin pecado? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hemos leído hoy? Yo les puedo decir más versículos aquí. Porque el pecado es del diablo, el hijo del diablo, el que peca. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y lavados los cuerpos con agua pura.
¿Quién es el agua pura? Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos esa agua pura? Esto es agua pura, porque Él es la palabra. Pero nosotros no podemos seguir rechazando a nuestro Dios. Mire, este es el tiempo de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote, aquel que estaba simbólicamente representando a Cristo en el desierto, en el tabernáculo terrenal, una vez al año era que se celebraba ese Yom Kippur. Todo el pueblo tenía que estar arrepentido, contrito y humillado por sus pecados. ¿Y qué pasaba si había alguien que no se humillaba, arrepentido por su pecado? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Desterrado, muerto. E inclusive el sacerdote siempre llevaba una campanita y un mecate, porque si él entraba ahí con pecado, ahí quedaba. Y si no sonaba que había movimiento de él, porque al haber movimiento de él que estaba haciendo los oficios, pues estaba vivo. Pero cuando caía tendido ahí, ¿qué pasaba? Había que jalarlo, porque ahí nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, o el sacerdote pues elegido, los de la tribu de Leví, los levitas. Eso es lo mismo. Hoy estamos viviendo el día de Yom Kippur. Hay un juicio, mis hermanos. Y nosotros tenemos que entrar arrepentidos. ¿Y por qué creen ustedes que Cristo no ha venido? Porque Cristo está sellando a su pueblo, ¿sí o no? Pero ¿por qué no ha venido entonces? Apocalipsis 3:20. Porque no hay un pueblo sellado todavía, mis hermanos. Porque todavía el mundo cristiano está pisoteando la sangre de Cristo. De alguna manera lo estamos haciendo. Si no porque creen que nos dice aquí en Apocalipsis 3:20, escuchen bien, esta es la última iglesia, la actual, porque aquí está hablando de las 7 iglesias de todos los tiempos, de una manera paralélica, historicista, desde los discípulos hasta hoy. Y escuchen, yo no le voy a leer todos estos versículos que habla de la iglesia laodicense, pero esa iglesia es la actual. Y miren, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está hablando? Cristo. Miren que Él nos dice en el 19, ¿qué nos dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo nos habla con amor como cuando habló siempre por medio de sus profetas. ¿Y qué hicieron con sus profetas? ¿Y qué hicieron con Él mismo cuando vino? Cuando vino el Hijo, Dios dijo, el Padre dijo, bueno, les mandé profeta y profeta y a todos los apedrearon, los desecharon, los mataron. Pues a mi Hijo no le van a hacer nada. Aquellos labradores malvados de la parábola. Estaba hablando del pueblo de Israel. Hoy nos cae a nosotros también. Amén, amén. La viña, claro que sí. Entonces Él nos dice hoy a nosotros, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Jesús les está diciendo o nos está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo? Porque lo hemos dejado afuera de nuestras vidas, mis hermanos. Muchos usan esto para decirle a las visitas cuando estamos en campaña. Pero si las visitas ya vinieron es porque ya abrieron la puerta de su corazón. Dígame si no es así. Él está hablando a su pueblo escogido, a su representante aquí en esta tierra. Por eso es que nosotros tenemos que entender nuestra condición, que ahí lo dice este capítulo. Ahí está claro la condición del pueblo hoy. Por eso Cristo no ha venido. Y por eso Él nos dice, velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Porque estamos expuestos. Y el pueblo de Dios está durmiendo. La iglesia de Dios sigue durmiendo.
Y la única forma de levantarnos, de despertarnos, está por medio del poder de Cristo. Y Cristo hoy está como nuestro gran sumo sacerdote para que nosotros podamos entrar por fe, pero arrepentidos por nuestros pecados. Por eso dice el versículo 21 de este capítulo 3 de Apocalipsis: al que venciere, al que se someta, al que siga las pisadas de Cristo, al que se entregue de corazón, al que vele, al que esté despierto, al que ande caminando como Dios caminó en esta tierra. Eso es vencer, mis hermanos. Vencer como Cristo venció en la cruz, como los mismos apóstoles vencieron en la cruz. ¿Y qué dijo Pedro? Que él no era digno. ¿De qué? De morir como su Señor. ¿Estamos pensando nosotros así? Pregunto. ¿Estamos dispuestos nosotros a darlo todo como lo dio Pablo? Miserable hombre de mí, dice. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, dijo él. Un cambio rotundo en su vida. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Pablos en esta iglesia, en todas las iglesias, Pablos que estén dispuestos a morir por su Señor. Y aquí hay Pablos también, pero hay que salirlo a buscar. Solo basta hablarle como Cristo encontró a Pablo. Pero nosotros queremos que vengan de la nada aquí a este lugar. Dios nos va a usar a nosotros para traer a su pueblo. Y si no comenzamos a ser parte de ese pueblo, a estar dispuestos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si Él lo dio todo, ¿qué tengo que dar yo? ¿Nada? ¿Un poquito? Es todo. Por eso nos dice, al que venciere. Porque esta vida no es fácil, ya lo sabemos, Él nos lo dijo, lo que iba a pasar todo, pero teníamos que estar atentos. Y si decimos y creemos que estamos viviendo el tiempo del fin, el más duro de este tiempo, todos los tiempos, perdón, tenemos que recordar las palabras de Cristo y hacer lo que Él hizo, comer la palabra de Dios, tener una relación, permitir que esta palabra haga un cambio en nuestras vidas y que entonces ya rechacemos como Cristo en la tentación rechazó ser el rey de este mundo, se le ofreció el enemigo, aunque Él es el dueño. Pero nosotros dueños ¿de qué somos? Si no queremos ser hijos de Dios. Tenemos que permitir, primero, buscar, porque tenemos que saber dónde está escrito para defendernos. Pero no sabemos dónde está escrito. Entonces tenemos que buscar para que esta palabra haga un cambio rotundo en nuestra vida. Debemos de querer que esta palabra haga el cambio. Debemos tener que ir arrepentidos, contritos y humillados, para que verdaderamente todo lo que hagamos sea por amor a Dios. Permitir que Él ponga su ley en nuestras mentes y corazones. Entonces nosotros vendremos por amor a este lugar y haremos todo por amor. Eso es todo lo que necesitamos, mis hermanos. Creer en el poder de Dios, creer que Él es nuestro Padre y que nos ha dado un Hijo para darnos vida para vida eterna. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a creer en ese poder. Porque yo estoy seguro que todos nos queremos entrar en el trono. Miren el ofrecimiento. Por eso es que yo digo, Dios es amor. No merecemos nada, pero mire, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Pero si yo le pregunto al mundo cristiano, todos quieren llegar, todos quieren estar. Y piensan que andando en pecado, aunque sea de último, allá a la orilla. No, mentira, mis hermanos. Es al que venciere ¿sobre qué? Sobre el pecado. Sí que es tan sencilla la palabra de Dios. Lo hemos comprobado. Por eso dice, así como yo también he vencido.
¿Y cómo venció el Señor? ¡Ja! Venció sobre el pecado, mis hermanos. No hay forma de enredarse en tantas palabras teológicas. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, que parte el alma. Pero ¿cuándo? Cuando vamos arrepentidos de corazón. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Y miren, al que tenga oído, escuche ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes de nosotros queremos escuchar al Espíritu de Dios? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Porque miren, mis hermanos, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, estamos perdidos. Ahí sí es fácil perderse. Eso sí, mi hermana, cuando no escuchamos la voz de Dios, no perdemos. Fácil. Fácil. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, ¿qué pasa? Nos salvamos. Por gracia sois salvos. Algo que no merecemos. Pero hoy Cristo, ¿dónde nos la ofrece? ¿Dónde nos ofrece su gracia Cristo? ¿Dónde? Sí, es con arrepentimiento, con arrepentimiento. Pero ¿dónde nos ofrece Cristo su gracia? ¿Dónde está Cristo hoy? En el santuario celestial. ¿Cómo? Sumo sacerdote, intercediendo por mis pecados y por todos los pecados del pueblo. Amén. Así que nosotros creemos en la palabra de Dios. Y por eso hoy la iglesia tiene que buscar, como en aquellos tiempos, que en la hora matutina y la hora vespertina había el sacrificio. Pero nosotros vamos a ir con sacrificio y amor, orando por nuestros pecados. Cada mañana y cada tarde, pensando en nuestro Salvador, hablando, conversando con Él. Amén. Como un niño le pide a su madre cualquier necesidad, así tenemos que ir nosotros como niños a hablar con nuestro Dios por fe, para que Él realmente nos limpie de nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, perdónanos, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres capaz de limpiarnos, Señor, de hacer una vida nueva en cada uno de nosotros, de restaurar nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias te damos. Y te pido de manera muy especial por esta iglesia, Señor, para que ellos sean realmente tus hijos, para que todos seamos realmente tus hijos. Te pido de manera muy especial también por la familia pastoral, para que tú los sigas ungiendo de una manera poderosa, Señor. Síguele dándole la fuerza que tanto necesitamos hoy. Por favor, Señor, úngenos a todos en tu santo nombre poderoso, en el gran nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos todos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos.